¿Por qué otro podcast de entrevistas? La propuesta es la siguiente: convocar especialistas que nos ayuden a pensar eso que de forma algo abstracta llamamos el mundo. Este espacio fue pensado y creado desde la inconformidad. No quiero reafirmar tus prejuicios, y mucho menos los míos, porque claro que los tengo. No espero que estemos de acuerdo. Tampoco quiero que dejes tus ideas al lado del camino. Lo único que pretendo es que las pongas en crisis, aunque sea por unos minutos. Mi nombre es Ramiro Zárate, y al fin y al cabo, no estamos solos. Temporada 1, episodio 3. Hoy, excursión al país más hermético del mundo, Corea del Norte. Charlamos con Florencia Grieco, periodista y autora del libro En Corea del Norte, viaje a la última dinastía comunista. Florencia, te propongo que la entrevista transcurra en tres ejes para que la persona que la escuche se pueda guiar un poco mejor cuando hablamos de Corea del Norte. Uno es histórico, el otro va a abordar las características del país y por último una o dos preguntas sobre tu experiencia viajando. La actual Corea del Norte se fundó en 1953 y hasta la actualidad gobierna, digamos mejor dicho, una dinastía que es la dinastía de los Kim. El primero fue el Kim Il-sung, que es el abuelo del actual gobernante, el segundo Kim Jong-il, y ahora está Kim Jong-un. ¿Hay alguna característica especial de esta dinastía de gobernantes de Corea del Norte? Corea del Norte se funda como país en 1948. Sí. Lo que pasa con 1953 es que termina la guerra entre las dos Coreas. Entonces, es importante entender esa historia que parece como un poco lejana, porque en casi toda la medida, explica cómo se fue desarrollando Corea del Norte y sigue explicando bastante cómo es Corea hoy. Como muy brevemente, es importante saber que en la primera mitad del siglo XX, de 1910 a 1945, toda la península coreana, o sea, lo que para nosotros hoy son las dos Coreas, o sea, toda esa península coreana era una colonia japonesa. Ajá. O sea, el imperio japonés tenía en ese territorio una colonia. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Japón pierde la guerra, toda esa península, ese territorio, queda en manos de los aliados. Entonces se hace una primera división ahí, en 1945, bastante parecida a la actual, digamos, a la altura más o menos de la mitad de la península, que es el paralelo 38, que donde hoy está la frontera, más o menos en esa zona se hace una división que es la que determina después la evolución de las dos Coreas, porque el sur queda en gran medida en manos de Estados Unidos y el norte de la Unión Soviética. Bien. Entonces ahí hay una primera división. Esa división se consolida en 1948 cuando se crean los dos países. Que hay algo interesante, que ninguno de los dos países lleva en su nombre oficial sur y norte. O sea, Claro. no aceptan esa división, sino que se llaman la República Popular Democrática de Corea, es Corea del Norte, y la República de Corea es Corea del Sur. Y esos dos países en 1950 entran en guerra. Desde 1948 que se crea Corea del Norte como país, porque no existía el país, no había un país, había habido reinos, después colonia japonesa, y en 1948 cuando se crea el país formalmente, el primer presidente, el primer líder es Kim Il-sung, el Ajá. abuelo del actual Kim. Entonces el país nace con los Kim. Por eso es tan difícil separarlos y por eso al hablar de dinastía hoy hablamos prácticamente de la fundación del país. Desde el día 1 de ese país gobiernan los Kim. Entonces eso que parece historia en realidad es muy importante porque Corea del Norte como tal, como país, nunca existió con otros gobernantes que no fueran los Kim. Y además con una particularidad que es, sí, es un país comunista, fue parte de la órbita soviética, pero lo más relevante es que es un país donde gobierna una dinastía comunista, sí, nacionalista también, pero sobre todo lo que define al país es que es una dinastía, o sea que el poder se transmite de padres a hijos, que fue una innovación de Kim Il-sung porque no era, digamos, ni lo previsible ni lo que él mismo en su momento calculaba, pero en los años 70 nombra a su hijo mayor, a Kim Jong-il, como su futuro heredero, y recién 20 años después, cuando Kim Il-sung muere,
en el 94, asume Kim Jong-il. Y cuando Kim Jong-il muere, unos años antes ya había nombrado como sucesor a Kim Jong-un, el actual. Que lo interesante también es que él, como es muy joven y asumió muy joven y tiene hijos muy chicos, no se sabe exactamente, pero se calcula que el más grande tiene 12 años, no estaría en condiciones de asumir hoy si a Kim Jong-un le pasara algo. Por eso hace algunas semanas fue esta especie de crisis de atención, crisis de preocupación por qué pasaba con la desaparición de Kim Jong-un, porque no sabemos quién sería su sucesor y claramente no podría ser su hijo como ha sido hasta ahora. Se hablaba de su hermana. Entonces, se habla de su hermana y es cierto que podría llegar a ser como una especie de regente, pero no es la sucesión que en Corea del Norte es natural, que es de padre a hijo. Cambiaría el linaje incluso, porque si asumiera esa Kim y fuese la nueva líder, los futuros líderes, imaginemos, proyectemos que Corea del Norte sigue así durante muchas décadas, los futuros líderes serían los hijos de ella, no los hijos de Kim Jong-un. Entonces habría ahí una desviación de la línea del linaje. Siempre pensando que es una Kim y la legitimidad de los Kim para gobernar es lo que en gran medida asegura la estabilidad. Pero no sería tan automático. Obviamente la hermana fue ganando más espacio, en las últimas semanas también tomó decisiones y anunció decisiones ella y no Kim. Eso no quiere decir que haya asumido ella, sino que claramente está siendo avalada como una vocera en gran medida de Kim, pero lo que se especula es que sería una suerte de regente hasta que el hijo de Kim pueda asumir. Perfecto. Son todas especulaciones, pero la dinastía es básicamente lo que define Corea del Norte. Desde que se fundó la República Democrática Popular de Corea como la conocemos, hasta la caída del muro de Berlín, tuvo apoyo económico de la Unión Soviética, estuvo en la órbita de la Unión Soviética, como dijiste recién, pero también de China, o simplemente era una relación de socios comerciales. En realidad, básicamente, la Unión Soviética fue el principal aliado y el principal socio, pero eso no quiere decir que con China no tuviese ninguna relación. Con China siempre tuvo una relación un poco más conflictiva que con la Unión Soviética. Ajá. Hay que tener en cuenta que China aportó hombres, millones, para la guerra. La guerra con Corea se ganó porque entró el ejército chino, los voluntarios del ejército popular chino. Ajá. Murió un hijo de Mao en la guerra de Corea. O sea, hay una relación que el propio Mao definía entre Corea y China, entre Corea del Norte y China, como de cercanía tal como entre la boca y los dientes, entre los labios y los dientes. O sea, muy cercana, pero a la vez de no total confianza. Así es. Y más allá de la relación tirante entre la propia China y la Unión Soviética, dentro del mundo comunista, Corea del Norte siempre estuvo más cerca de la Unión Soviética. Simplemente que cuando la Unión Soviética cae, y que coincide en gran medida con la muerte de Kim Il-sung en los años 90, ahí sí China se consolida claramente como el nuevo gran socio y gran aliado indiscutido. Pero el modelo de la sociedad y del Estado siempre fue un Estado soviético, no un Estado maoísta. Hoy China sí es el principal socio como en la esfera internacional y es el principal aliado comercial. Pero no quiere decir que China defina lo que pasa dentro de Corea del Norte ni que China controle el programa nuclear de Corea del Norte. O sea, Corea del Norte no es un títere de China, y China no decide lo que pasa, pero claramente tiene una gran influencia porque la estabilidad económica de Corea del Norte en gran medida tiene que ver con esa relación que tiene, con lo que le puede vender y lo que le puede comprar dentro del marco de las sanciones internacionales por el programa nuclear, que ponen muchos límites, pero que siempre China y Corea del Norte se las arreglan para escabullirse un poco. Para esquivarlas. Para esquivarlas, sí. En 1994 fallece Kim Il-sung, como recién dijiste, asume su hijo Kim Jong-il en una época muy difícil para el campo socialista. ¿Cómo fueron esos años post caída del muro de Berlín y post muerte de Kim Il-sung para Corea del Norte? Fueron los peores años de Corea del Norte, porque fueron los años de la hambruna. Yo en mi libro pongo eso justamente porque oficialmente para Corea del Norte esa gran hambruna no existe como tal en registro de nombre. Ajá. Se llama la Ardua Marcha, que es una forma romántica, digamos, un poco, sí, de hablar de la época más terrible que fue la de la hambruna, donde se calcula que murieron entre 1 millón y 2 millones de norcoreanos. No es
no hay una cifra oficial clara, una cifra real clara, pero en ese periodo sí, básicamente colapsó la capacidad del Estado, de ese Estado estalinista de herencia soviética, de poder proveer y garantizar la alimentación y los bienes básicos de la población. Colapsó por varios factores. El principal por la caída de la Unión Soviética, pero eso coincidió con unos años de muy mala gestión agrícola del propio Kim Il-sung, que murió en el 94, episodios climáticos que complicaron varios factores, pero sobre todo la caída de la Unión Soviética, que hicieron que la producción agrícola cayera más o menos a la mitad, que no se pudieron alimentar como se alimentaban, que era a través de las provisiones y las raciones del Estado, y en ese momento en gran medida empieza a colapsar el Estado tal como había existido hasta ese momento en Corea del Norte. Y eso abre la puerta a la Corea actual un poco, en la que los norcoreanos tuvieron que empezar a arreglárselas un poco más por sus propios medios, en el sentido de lo que les garantizaba el Estado ya no era suficiente para la propia supervivencia. Entonces ahí se abre un poco, por primera vez se resquebraja un poco el Estado como único proveedor, y los propios individuos, los propios ciudadanos empiezan a tener como una vida paralela, la mayor parte. Me refiero al ciudadano común, sí, no a sí, los sí, sectores perfecto. más privilegiados o de jerarquías que tenían más accesos. Tienen que empezar a conseguir lo que necesitan para vivir de formas que no sean únicamente la provisión del Estado. Entonces, los años 90 son muy, muy críticos y son los peores años, los años más duros desde la guerra. En 2011 fallece Kim Jong-il y asume el actual mandatario, Kim Jong-un, a quien vemos satirizado en memes y bueno, y demás cuestiones que tienen que ver con internet y con las redes sociales, pero estrictamente y políticamente Kim Jong-un está visto como un modernizador. ¿Vos confirmás esto? Y si es así, ¿por qué? Sí, bueno, de hecho, yo cuando hablo de algunos aspectos más contemporáneos, que es de la Corea del Norte actual, hablo de los tiempos modernos, porque respecto de la propia situación en Corea del Norte, los años de Kim Jong-un son los más modernos. Hay una modernización en muchos aspectos, sobre todo en lo que se refiere a los sectores más privilegiados, a la élite que vive en Pyongyang, que vio mejorar sus condiciones de vida notoriamente, a la vista, incluso para el que está en Corea del Norte y lo ve desde afuera como espectador. Para los propios norcoreanos, evidentemente hubo una mejora, hay acceso. La élite de Pyongyang vio mejorar muchísimo su vida, con accesos a nuevos consumos, a celulares, a bicicletas eléctricas, todos productos chinos, consumos como más de lujo, incluso la provisión de energía, que en Corea del Norte es un problema porque hay crisis energética crónica y grave. La posibilidad de tener energía empieza a garantizarse por los propios ciudadanos, por las propias compras que pueden hacer. Claro. Y todo eso implica una modernización, quizás no para cómo vivimos nosotros hoy, sino para cómo vivían los propios norcoreanos. Y en ese sentido, sí, Kim Jong-un es un modernizador, y también incluso por lo que se puede ver puertas afuera de Corea del Norte, que fue su forma de manejarse cuando salió al exterior, cuando se reunió con Trump, donde se vio que por primera vez en realidad se confirmó extraoficialmente que entiende inglés. Digamos que en cierta medida, si bien había cierta tensión, se lo notó muy cómodo, como en ese escenario internacional con Trump y con el presidente de Corea del Sur. O sea, hizo un cambio. Por supuesto, ahora estamos viendo que nada de eso sirvió para cambiar la situación de fondo, pero en estilos y en algunas políticas, Kim Jong-un moderniza o es un relativo modernizador respecto de los otros Kim, claramente, sobre todo respecto del padre. Brevemente, ¿qué papel juega el armamento nuclear para posicionar a Corea del Norte como un actor en la geopolítica del globo terráqueo? ¿Por qué es tan importante hablar del programa nuclear de Corea del Norte? Bueno, básicamente porque si no, difícilmente estaríamos hablando de Corea del Norte hoy en un lugar como Argentina, porque es un país que en sí es muy pobre, que geográficamente está ubicado entre las potencias China, Rusia, Japón, bueno, Corea del Sur, que se ha convertido en una potencia económica, pero digamos, básicamente las que han sido las potencias en el siglo XX están ahí, y Estados Unidos, que tiene presencia militar. Entonces,
Si bien su ubicación geográfica es muy estratégica y muy central, su economía no lo es. Y si hoy hablamos de Corea del Norte y de Kim, básicamente es por el programa nuclear, porque es un programa nuclear que logró desarrollarse con más efectividad y bastante más rápido de lo que se creía, porque el propio Kim Jong-un declaró que lo completaron con éxito. Eso quiere decir que las proyecciones a partir de los ensayos que han hecho indican que podría golpear territorio estadounidense, y en la medida en que poseen capacidad nuclear, o sea, podrían hacer un ataque nuclear en territorio de Estados Unidos. Eso quiere decir que tienen un programa nuclear para Corea del Norte completado exitosamente. Y que le permite a Corea del Norte, en gran medida, más que usarlo, porque supondría una guerra nuclear en la que el principal aniquilado sería Corea del Norte. Sí, por supuesto. Más que usarlo como programa nuclear, es sobre todo una prenda de negociación y un elemento de legitimidad interna. Entonces se ha usado mucho para eso, pero la verdad es que no ha logrado el levantamiento de sanciones, que en el momento es lo que más le interesa a Corea del Norte, porque es lo que más asfixia la economía y en un estado bastante dramático. Florencia, vamos un poco a lo que son las características de Corea del Norte. Hoy vive básicamente de su intercambio comercial con China, y la entrada de divisas son las divisas, o sea, es el yuan. No tiene ningún tipo de industria o tiene industria muy chica. No, sí, en realidad con China tiene una relación comercial que es la principal. China es el principal comprador y el principal vendedor de Corea del Norte. Siempre teniendo en cuenta que Corea del Norte en ese tipo de transacciones tiene un límite impuesto por las sanciones internacionales y de diferentes países, sobre todo Estados Unidos, pero también de Naciones Unidas, por su programa nuclear. Entonces hay un límite a lo que puede oficialmente comerciar con el mundo, incluyendo a China. Eso no quiere decir, como decíamos antes, que no encuentren formas de escapar un poco esas limitaciones. Existe también una industria o economía clandestina bastante poderosa que tiene que ver con operar en el mercado financiero y, digamos, ciertas formas de lavado de dinero, el hackeo, o sea, hay la venta de armas, hay una economía clandestina de la cual es difícil conocer números. Está esa economía oficial y con zonas grises con China. Por supuesto, no tiene una industria en condiciones, ni siquiera tiene energía para la propia población civil, difícilmente podría desarrollar una economía en ese estado. Básicamente lo que le vende a China es productos de la minería, sobre todo carbón, algunos productos vinculados con alimentos, productos marítimos, pero sobre todo es el carbón, el principal elemento. Tiene un potencial de riqueza minera muy interesante que para Corea del Sur sería muy estratégico, y tiene la mirada puesta en el sentido de eso, que es algo estratégico para la propia industria tecnológica de Corea del Sur. Ajá. Pero por supuesto no está explotado. Entonces es una economía muy precaria, muy rudimentaria, que más o menos podría ser el 10% de la economía argentina, con un potencial en algunas áreas, pero claramente ese potencial hoy no se puede explotar en las condiciones actuales del país. Eso es hacia afuera, y hacia adentro la economía está totalmente centralizada. No hay ningún tipo de iniciativa privada. Formalmente, oficialmente no, pero eso ya no es así, sobre todo a partir de la hambruna, esto yo te decía, donde en realidad esa economía centralizada en gran medida colapsó porque no estaba en condiciones de garantizar como única fuente de provisión la supervivencia de los ciudadanos. Entonces esa economía centralizada en gran medida empezó a desintegrarse. No quiere decir que haya desaparecido, sino que dejó de ser la única fuente de ingresos y de garantía de supervivencia de los ciudadanos. Eso tampoco quiere decir que exista la propiedad privada. Existe cierta iniciativa individual, ciertas relaciones de pseudo mercado entre privados, entre particulares, pero siempre bajo el paraguas del Estado. El Estado sigue siendo el que formalmente controla todo, pero se calcula que más o menos entre un 40 y un 40% aproximadamente de la economía de Corea del Norte pasa por este intercambio privado o semiprivado. Leo un titular en el portal de la BBC que dice: ¿cómo está cambiando la diversión de los más privilegiados en Corea del Norte? La mayoría de los habitantes del país viven en la pobreza, pero los expertos aseguran que hay una creciente clase media con dinero disponible para gastar y tiempo libre para divertirse. ¿De dónde saca el dinero esta pequeña clase media, si se puede llamarlo? Sí,
Yo eso también le dedico bastantes páginas porque es probablemente el fenómeno más interesante de Corea del Norte, que es el surgimiento de esta clase, se llaman los Donju, o son como los nuevos ricos de Corea del Norte. En gran medida empieza a partir de los años 90, a partir de estos intercambios entre privados, que son como la semilla de lo que hoy es esta nueva clase media, básicamente comerciante, vinculada con el comercio con China, en muchos casos con el contrabando, que empiezan a tener acceso a una economía en la que no es la relación o el acceso del Estado lo que define la forma de vida, sino la posibilidad de comerciar y de ganar dinero. Y ese dinero se empieza a convertir en un factor que cambia un poco la estructura, sobre todo en Pyongyang, insisto, no tanto en el interior, sobre todo en Pyongyang, donde hasta ese momento las principales formas de acceder a beneficios o mejoras en la forma de vida eran en parte por la herencia familiar que definía a qué podía tener un acceso, pero también quizás el ejército, la mayor o menor cercanía de la jerarquía del partido, de la burocracia estatal, como los carriles habituales de la Corea del Norte más tradicional, más de raigambre soviética. Bueno, el dinero empieza a introducir un factor un poco disruptivo, no revolucionario, pero un poco disruptivo en el sentido de que estas personas vinculadas con estas actividades comerciales, no siempre legales, en su mayoría no legales, pero sí bajo el amparo del Estado, empiezan a tener dinero y empiezan a poder comprar lo que antes no se podía comprar, lo que solo dependía lo que solo se conseguía por el acceso al Estado. Entonces es un fenómeno interesante y se ve en las calles. Eso es quizá lo más interesante, y es lo más interesante de estar en Corea del Norte, porque en general no hay ni tanto registro, ni se conoce tanto desde afuera de este fenómeno que es, digamos, de los más dinámicos en Corea del Norte, en la sociedad que no es dinámica. Hablando de una cuestión que puede ser paradigmática para hacernos una foto de lo que es Corea del Norte, y vos habiendo estudiado al país y habiendo visitado al país, como contás en tu libro, la cuestión de la energía eléctrica y del tendido eléctrico, ¿podrías darnos algunos datos que nos sirvan como para entender qué tipo de país es? Sí, básicamente hablaría incluso de la energía en general. Corea del Norte no tiene energía propia, no genera la cantidad de energía por sus propios medios que necesitaría. Entonces, básicamente depende de las importaciones. Me refiero a la generación de energía eléctrica y al petróleo, que lo importa de China. Pero también existen límites que los imponen las sanciones internacionales, que es un problema crónico, histórico, y eso se ve en una imagen muy impresionante que no es en ciudades del interior, sino en la propia capital, en Pyongyang, que es que de noche la ciudad está prácticamente oscuras, porque no hay generación eléctrica suficiente para que sea una ciudad iluminada. No hay postes de luz como podemos ver, digamos. No, o hay, pero están apagados. O sea, no hay generación. Y si bien ahora en muchos, sobre todo también en la capital, pero en muchos lugares se ve, yo entre un viaje y otro vi que había más iluminación en los edificios, por ejemplo, tiene que ver con las energías renovables, con la capacidad de tener generadores o paneles solares importados de China, que eso es una forma mucho más accesible para Corea del Norte, no más barata, pero sí que los propios ciudadanos pueden comprarse. Estos ciudadanos que empiezan a tener más recursos pueden comprar un panel solar para su propio departamento y con eso generar la energía eléctrica que el sistema del país no provee, pero igual sigue siendo una ciudad oscura. Y es asombroso porque uno camina en gran medida a oscuras, pero con rareza, uno como extranjero, pero para los propios norcoreanos es una situación tan habitual que de noche la vida no se termina abruptamente como terminaría para uno si estuviera en esa situación. Entonces hay en gran medida una circulación normal, corriente, pero a oscuras, que uno como extranjero no puede dejar de registrar y de registrar con extrañeza, porque uno no imagina una ciudad grande como Pyongyang donde viven más de 3 millones de personas en esa situación. Sin embargo, eso sigue ocurriendo. Vamos a
a lo que fue tu experiencia de viaje. ¿Por qué te interesaste por un país como Corea del Norte? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Todo, eh, todo. Y de hecho, cuanto más conocía, más me llamaba la atención. Eso era increíble porque Una si tenés un adicción. poco de curiosidad, sí, tenés un poco de curiosidad, empezás a mirar un poco más de cerca, la verdad es que no solo no satisface tu curiosidad, sino que la despierta más, la genera más y la incentiva porque es, en gran medida, muchas cosas que pasan con Corea del Norte son inverosímiles, aunque sean ciertas. Resulta difícil entender cómo un país funciona, cómo funciona Corea del Norte en la actualidad. Pero yo empecé cubriéndolo cuando trabajaba en un diario, más por una gracia, por cubrir un tema raro que acá no se cubría, y en la medida en que empecé a leer más y a seguir un poco más de cerca, me empezó a interesar y fue absolutamente curiosidad personal porque obviamente no había una demanda de noticias sobre Corea del Norte, mucho menos en Argentina. Y después de como 4 o 5 años de seguir el tema y en la medida que podía, lo hacía en el medio en el que estaba, pero si no yo seguía leyendo más por interés propio. Bueno, en un momento me di cuenta que nunca había considerado la posibilidad de viajar, básicamente porque daba por sentado que era como un lugar casi no real, o sea, no había posibilidad de ir a Corea del Norte, no solo por la posibilidad material, sino porque realmente es un destino al que uno hoy quizás se habla más de Corea del Norte, pero en ese momento cuando yo fui en 2015 y lo planeé en 2014 era bastante descabellado. Y en el momento que me di cuenta que era posible ir, que era bastante complejo, pero que se podía hacer, se me volvió un poco inevitable. Si yo quisiera ir a Corea del Norte o a alguna de las personas que nos están escuchando, porque dijiste que es un poco complejo llegar, ¿por dónde tendríamos que arrancar? No es que nos metemos a un sitio de compra de pasajes, ponemos Pyongyang y listo. No puedes poner Pyongyang porque no aparece. No Ajá. se puede ir a Pyongyang. Para ir a Corea del Norte tenés que ir básicamente a China, que Primero es a la China. puerta de entrada de todo lo que pasa en Corea del Norte, es China. Entonces hay que ir a China y el turismo, porque es la verdad que la visa de turista es la forma de entrar a Corea del Norte, no puedes entrar con una visa de otro tipo en general, y el turismo es una actividad que organiza el Estado, que es del propio Estado norcoreano, y que lo hace a través de algunas agencias que están autorizadas a llevar extranjeros al país. Entonces se gestiona todo a través de las agencias, y me refiero a todo literalmente. Uno no tiene posibilidad de contratar algunas cosas, llegar a Pyongyang o llegar a alguna ciudad de Corea del Norte y después decir, bueno, me voy a pasear o me voy a conocer lo que yo quiero. Hay algunos itinerarios establecidos, están establecidos por el gobierno porque son en las zonas que están autorizadas para que circulen extranjeros. No se puede conocer todo el país abiertamente, sino que hay algunas cosas que sí y otras que no. Si bien en los últimos años se han habilitado muchas zonas que antes no se permitían. Yo de hecho fui al interior y estuve en el interior, que es un lugar en el que prácticamente no hay extranjeros, y eso es bastante reciente, pero el viaje a Corea del Norte no tiene casi nada que ver con lo que uno conoce como viaje hoy en día. Es un viaje muy controlado, en el que no tenés internet, estás muy desconectado, quedás suspendido en Corea del Aislado. Norte y en gran medida aislado y desconectado hasta que volvés. Si bien se pueden hacer algunos llamados internacionales que son caros, pero básicamente entras a Corea del Norte y quedás dentro de Corea del Norte hasta que salís bastante aislado. Entonces es una experiencia muy interesante por un lado porque nosotros estamos hiper conectados y de repente ahí estás absolutamente desconectado, es bastante choqueante. Es interesante porque por un momento te obliga a cambiar el registro, a observar mucho más, a confiar mucho más en la memoria y en el registro directo que uno tiene, pero a la vez es bastante artificial porque estás muy condicionado. Entonces requiere como bastante capacidad de adaptarse y de flexibilizar lo que uno cree que es un viaje cuando estás ahí. Pero bueno, obviamente a Corea del Norte no va cualquiera en el sentido de que no cualquiera tiene interés en Por supuesto. dedicar tiempo, Sí. energía y plata en un país de estas características. Cuando uno googlea Corea del Norte, las respuestas son el reino oscuro, último viaje a la dinastía comunista, como es el título el subtítulo de tu libro. Y lo que siempre se lee es que su población vive bajo un terror absoluto. ¿Esto vos lo percibiste estando ahí?
No, sí es un disciplinamiento y un adoctrinamiento de décadas y desde muy pequeños, desde que nacen, desde el jardín de infantes, donde ya les enseñan canciones que son canciones sobre los propios líderes y sobre los méritos de los líderes. Sí. Y también hay, digamos, muchos mecanismos de control y de disciplinamiento y de sanciones que han sido mucho peores que en la actualidad, pero no quiere decir que en la actualidad no existan, por supuesto, siguen existiendo. Ha habido purgas, ha habido ejecuciones, ahora sobre todo están concentradas en la élite, pero ha habido de la población civil en los años 50, 60. Todo eso hace que el temor esté bastante internalizado y forme parte natural. No es que hay policías por la calle pegándole a los propios ciudadanos, digamos, no es un Estado militarizado en ese sentido de la calle, sino que el disciplinamiento y la disciplina ya están bastante aprendidas, bastante internalizadas, forman parte de la vida diaria, y obviamente ante los extranjeros, que somos una presencia totalmente anómala, Sí. porque no hay muchos extranjeros y son muy evidentes, y como siempre es en pequeños grupos, nunca hay extranjeros individuales mezclados con la población, están siempre bastante visibilizados, Sí. son una presencia rara, entonces la relación con los extranjeros tampoco es natural, con lo cual yo no te diría que es miedo al extranjero, pero sí hay mucha desconfianza, mucha incomodidad en general. En Pyongyang mucho menos, es donde más acostumbrados están a ver extranjeros. En el interior directamente no, yo fui a lugares en el interior en que nunca había habido un extranjero occidental en ese lugar. O sea, ese nivel de absurdo, de aislamiento y de desconocimiento. Sí, el miedo parte de la vida, pero no es un miedo, como uno podría decir, de miedo de salir a la calle y que les pase algo. El miedo es mucho más presente, casi invisible, porque existe desde hace mucho y porque es un micro disciplinamiento y una micro autoridad permanente presente en tantos ámbitos privados que no hace falta que sea visible casi. Las últimas dos, Florencia, además de tu libro, por supuesto, leerlo, que está muy bueno y es muy interesante, ¿qué web, cuenta de Twitter o de Instagram, qué documental nos podés recomendar para seguir el tema Corea del Norte, que es todo un tema en sí mismo, digamos? A mí hay algo hay una historia que me gusta muchísimo, que es el secuestro con Kim Jong-il, el segundo Kim, que era como cinéfilo, excéntrico y totalmente tirano, como el ejemplo del tirano, fanático de las películas de James Bond, o sea, un personaje muy poco verosímil, pero real. Con esos anteojos mandó que usaban. Secuestrar todo el personaje es fascinante y es el mal personificado, pero a la vez es fascinante. Sí. Mandó secuestrar a un matrimonio de cineastas, un director de cine y a su mujer actriz, como si hubieran secuestrado, no sé, a Tiner y Mirta Legrand en su momento de esplendor, y los tuvo 8 años secuestrados en Corea del Norte filmando para él. Esa historia, hay un libro que se llama Producciones Kim Jong-il, que está en español, que es muy bueno, de Paul Fisher, que para mí es una forma muy accesible de entrar a la locura de Corea del Norte. Sí. Y hay un documental sobre este mismo tema en Netflix que se llama The Lovers and the Despot o The Despot and the Lovers, ahora no me acuerdo. Si no es la mejor, es una de las mejores historias sobre Corea del Norte para entrar y meterse y tratar de entender lo difícil que es entender Corea del Norte. La última pregunta tiene que ver con la premisa del podcast, que es hacer un esfuerzo para entender el mundo. Entonces, ¿por qué es importante informarse y entender a Corea del Norte para entender el mundo? Hay muchos aspectos, pero más dejando de lado los aspectos geopolíticos y políticos internacionales en sentido estricto, me parece que lo más interesante de Corea del Norte en ese sentido es que exige un esfuerzo de acercamiento para entender lo que pasa en un lugar que es realmente muy diferente, que es realmente muy problemático en términos de derechos, que es muy opaco, que la información es muy confusa. Entonces exige un esfuerzo ya el hecho de acercarse y tratar de entenderlo, porque la reacción más natural sería decir, ese es un país imposible, no se puede hacer nada con ese país, no se puede ni siquiera, ya no hablo de negociar, sino de ni tratar de entenderlo,
cerrar la persiana y listo, y que eso siga ahí. Ajá. Y cuando haya crisis, habrá crisis y lidiamos desde la fuerza. Que es una forma, pero digo, en Corea del Norte también viven casi 26 millones de personas, seres humanos, no son robots. Entonces, no hacer el esfuerzo por tratar de entender cómo ven ellos su propio mundo, ya ni siquiera cómo nos ven a nosotros. Tratar de entenderlo, eso no quiere decir ni compartirlo ni justificarlo, pero hacer un esfuerzo por tratar de entenderlo, para tratar de entender por qué ese país hace lo que hace, y después uno puede estar o no de acuerdo, pero por lo menos hacer ese esfuerzo, porque si no simplemente es decir, Kim Jong-un está loco, y ante la locura no puedes hacer nada. Creo que exige ese esfuerzo, que es un esfuerzo que vale la pena para mí en todos los órdenes, y con Corea del Norte, si no se hace ese esfuerzo, realmente no se lo entiende. Entonces, en ese sentido, me parece como que pone en juego la capacidad de mirar y tratar de entender incluso aquello con lo que no estamos de acuerdo. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y tu plataforma de podcast preferida. Seguinos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, Nunca Solo Es OK. Buenos Aires, Argentina.